días a todos y a todas. Mauri, compañero querido, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar una vez más en el único programa de ecología de la televisión abierta argentina, Ambiente y Medio, en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, en un día espectacular. Un solazo hoy. Sobre todo por la cantidad de contenido que tenemos. Ah, me encanta. ¿Qué tenemos hoy? Iluminamos el día nosotros con el programa. Que tenemos para arrancar el domingo con toda. Con toda. Contanos. A fin del programa anterior, nos retiramos Ajá. de nuestro habitual segmento de recomendaciones hablando de un documental. Sí. Que si del otro lado los televidentes de este querido programa han hecho la tarea, ¿Lo vieron? Claro, habrán llegado a esta instancia en este preciso momento con un bagaje, ¿no? Con un abordaje. Una cantidad de información Claro. para abordar el tema desde otro lugar. Exactamente. Aquellos que no lo vieron, voy a tener que contarles de qué estamos hablando, porque si no, no se Hay entiende que ponerlos nada. en contexto. Industria textil, Muy señoras bien. y señores. Más precisamente la industria de la moda, el fast fashion, el ultra fast fashion. Ajá. Y un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo nos vestimos y sobre todo cómo se produce aquello con lo que nos vestimos, que representa un grave daño, y no solamente cómo se produce, sino en qué termina, en qué depara aquello que dejamos de utilizar. Me alegra estar Residuos, usando se ropa dice. circular en este momento para tener esta conversación, Sí, entonces. porque va heavy, va con datos duros, pero sobre todo que traten de interpelarnos, de no paralizarnos, porque esa no es la búsqueda. No. Todos tenemos nuestras contradicciones porque aplicamos el activismo imperfecto en este programa, pero se trata de entender que es una industria que está causando graves problemas desde hace mucho tiempo y ver cómo podemos, desde nuestro lado, empezar a modificar. Información para tomar mejores decisiones, decisiones más conscientes y más responsables. De eso se trata, ni más ni menos. Y no dejar de estar facheros. porque Exactamente, no esa, perder el estilo nunca. Esa, perfecto. Bueno, ¿vos qué tenés? Bueno, yo me fui a hacer la parte 2 de una nota que empezaste vos el año pasado. Sí, El año pasado visitaste a EcoFactory, quienes realizan bolsas reutilizables, que también en esa nota nos dejaron entrever una nueva alianza que estaban gestando, que en este momento ya se instaló, se profundizó, ya están fuertemente instalados, porque también están haciendo bolsas compostables de la mano de Compostame, un emprendimiento, ya una empresa, son dos empresas B que se dieron cuenta que uno tenía el know-how, el otro tenía la infraestructura y que juntas podían potenciarse. bien. Me encantó a mí esta propuesta y sobre todo poder empezar a entender qué otras alternativas existen frente a una bolsa de plástico, en esos contextos sobre todo donde por ahí una reutilizable no nos termina de cumplir su función. Y ahí se necesita otra alternativa que no sea una bolsa de tela, ¿no? Principalmente. Y ahí aparecen estas alternativas. Así que quiero que conozcamos un poquito más sobre este proyecto, sobre estas alternativas, para que se pueda difundir y podamos también tomar mejores decisiones a la hora de adquirir distintos productos. Reemplazar las maleantes bolsitas de plástico, las malas, pero sobre todo con algo que puede ser compostable y dejar un... Convertirse nuevamente en tierra una vez que ya dejamos de usarlas. Bien, perfecto. ¿Cómo sos como conductora? Bien, como conductora. Conductora. Como conductora de auto, bueno, como soy ciclista y como soy peatona, la verdad que me volví una muy buena conductora, muy responsable y sobre todo dejando a los ciclistas y a los peatones pasear tranquilos, ¿no? Cuando uno se para en las minorías es mucho más fácil ser empático. Empatizar, Eso está claro. claramente. Bien. Pero ese es básicamente mi rol. Bien, perfecto. No sos, por ejemplo, de... La bocina, sabes que es un hábito que no lo tengo incorporado, incluso en esos momentos en los que justamente es necesario, yo llego tarde. Como que no lo tengo, odio el ruido de la bocina, siendo honesta, lo detesto. Me parece que en una ciudad tan grande genera muchos problemas y más que lo que ayuda en un punto. Hay algunas iniciativas, por ejemplo... Bueno, por ejemplo, ahora lo vamos a ver mejor igual, no quiero Bien. adelantar mucho, Perfecto, no queremos porque se nos adelantar viene en un Es Posible justamente, pero hay iniciativas que buscan de qué manera podemos desincentivar el uso innecesario, ¿no? De la bocina y dejarlo únicamente para esos casos donde realmente lo necesitamos. que genera contaminación sonora, dicho sea de paso. Y nos hace muy mal. Nos hace muy mal y construye una manera de manejar que sobre todo en la ciudad de Buenos Aires no está para nada buena y que invitamos
a reflexionar acerca de eso todos, sin echar culpables, digamos. Exactamente, sin señalar a nadie. Exactamente, pero sí empezar a construir otra forma de movernos y transitar por la ciudad que sea más amena, más empática y que no sea estresante levantarte a la mañana y tener que sacar el auto. Vamos a ver el Es Posible. ¿Es posible aflojarle a la bocina? Hay una banda sonora no oficial que inunda las ciudades. Suena como una protesta o como un grito metálico. Ese pitido repetido hasta el hartazgo no solo es molesto, es una de las principales fuentes de contaminación acústica urbana, un problema invisible aunque profundamente invasivo. Tocar bocina en exceso no resuelve el embotellamiento. Lo tensa, lo amplifica y lo vuelve insoportable. Y sin embargo, hay quienes lo usan por deporte, por costumbre o por capricho. Para apurar a quien no arrancó medio segundo después del verde, para saludar a alguien a media cuadra o para descargar frustración. Lo que debemos saber es que la bocina no es una catarsis, es un arma sonora y tiene consecuencias. La exposición prolongada a ruidos por encima de los 70 decibeles puede provocar estrés, insomnio, irritabilidad, problemas cardiovasculares y pérdida auditiva. Y la bocina promedio alcanza entre 90 y 110 decibeles, como una motosierra, como un grito a centímetros del oído. Claro que tiene su función, advertir un peligro inmediato, pero suele usarse más como descarga emocional que como herramienta de prevención. Tal es la preocupación que algunos diseñadores empezaron a preguntarse si una alerta puede ser efectiva sin ser agresiva y crearon una alternativa que suena como el graznido de un pato. En pruebas, las personas reaccionaron igual de rápido, pero sin tanta tensión. En varias ciudades del mundo como Bombay ya instalaron semáforos con medidores de ruido. Si superás cierto umbral con la bocina, el semáforo se demora más en cambiar. Más ruido, más espera. Una forma creativa de aplicar lo que las leyes, que prohíben su uso innecesario, no logran hacer cumplir. Por supuesto, hay excepciones que celebramos a bocinazo limpio. Un mundial ganado, una caravana de amor o una protesta que necesita ser escuchada. Si queremos que esos momentos conserven su fuerza simbólica, no deberíamos diluirlos con el pip cotidiano, automático e irreflexivo. Reducir el ruido también es una forma de cuidar nuestra salud mental y la del ecosistema que nos rodea. Es posible. Cada segundo, un camión de basura exclusivamente de ropa va a parar a un vertedero o se incinera en algún lugar del planeta. La textil es de las industrias más contaminantes del mundo, lo fue siempre, pero la moda rápida o el fast fashion desde hace décadas profundizan esa problemática. La producción textil ha cambiado su lógica y de las fibras naturales ha pasado a la generalización del uso de productos sintéticos. En paralelo, lo que antes se conocía como el taller, con normativas proteccionistas, ha dado paso a la deslocalización a los grandes centros textiles y en donde predomina la velocidad en la producción, la voracidad en la distribución y el deterioro en las condiciones sociales de los trabajadores. La industria textil es responsable de un 10% de las emisiones globales y totales de gases de efecto invernadero. Dicho de otro modo y capaz que se entiende mejor, la industria textil es causante de 1/10 de la contaminación que generan todas las industrias del mundo. Según un artículo de Naciones Unidas, consume la absurda y astronómica cifra de 215 billones de litros de agua, equivalente a 86 millones de piletas olímpicas. Mayor número de colecciones, temporada tras temporada, precios relativamente bajos, salvo en Argentina que la ropa es injustificadamente cara, calidad desmejorada y también un consumo desmedido de esas prendas que resultan en residuos. Todo eso es el fast fashion. Así como utiliza una absurda y astronómica cantidad de agua, no solo la malgasta, sino que también la contamina. Es responsable del 20% de la contaminación mundial del agua, gracias a los procesos de teñido y acabado de las telas, a colorantes y blanqueadores. Empresas textiles que no tratan sus aguas residuales y por lo contrario las vuelcan indiscriminadamente en lagos, mares, océanos. Nuestro caso más emblemático quizás es el río Reconquista.
Pero además, las microfibras textiles sintéticas pueden liberar microplásticos, que también pueden hallarse en cuerpos de agua e ingresar en la cadena alimenticia. A través del lavado, una sola carga de prendas de poliéster puede liberar hasta 700.000 microfibras. Cuando nos preguntamos cómo es que ingerimos el equivalente, el enunciado que ya está instalado de una tarjeta de crédito de 5 gramos por mes es a través del alimento y del agua, que proviene de la industria alimenticia, pero también textil. No contentos con la producción, luego está la distribución, que no se hace precisamente en bicicleta, sino en avión, aumentando aún más su huella. Gigantes de la industria textil del norte global han logrado reducir sus emisiones, pero no en los ámbitos que tienen que ver con la distribución y el transporte, porque es parte de la propia lógica de la globalización y de lo que hablábamos antes, de la deslocalización. Grandes centros textiles que desde sus epicentros imponen e imparten cómo debe vestirse la mayoría de las personas en el mundo, en vez de apostar por lo regional, lo cercano y lo tradicional. No contentos con la producción, no contentos con la distribución, está el residuo. Del total de las prendas que se compran en un año, el 85% se desechan en ese mismo año calendario. Menos de un 1% se recicla y escuchá esto. Según datos oficiales de la Unión Europea, hasta un 9% de las prendas compradas se desechan sin haber sido utilizadas. Un 87% de los materiales utilizados en el proceso de producción se desechan sin tratamiento alguno. Un 15% del total de la tela se desperdicia. Y un 73% de todos los materiales que componen a una prenda terminan en un basural a cielo abierto o siendo incinerados. Pero además, escuchá, un 30% de las prendas ya impecables, con etiqueta, listas, nunca se venden. El daño psicológico que implica no estar a la moda me parece que también vale la pena ser analizado en un capítulo aparte. Porque la moda rápida produce tanto que ni llega a venderlo y va tan rápido que ni llegamos a usarlo, va tan rápido que ni la alcanzamos. Francia acaba de aprobar una ley anti-moda rápida que será debida y correctamente explicada muy pronto en este programa, pero lo interesante es que hace una distinción entre fast fashion y ultra fast fashion, aquellas empresas que producen más de 1000 ítems por día. Está claro que la tendencia aún está creciendo, con lo cual todavía también hay mucho por hacer. Es un tema que tiene muchísimas aristas para analizar. ¿Saben qué? Hay mucha tela para cortar. Basurales a cielo abierto textiles como el del majestuoso desierto de Atacama son un clarísimo ejemplo de que es una industria que necesita un profundo cambio en su matriz. Una alternativa es la moda de una sola tierra, pero para saber de qué se trata van a tener que seguir mirando futuros programas porque vamos a volver a hablar del tema y sobre todo abordar que la moda rápida y cómo nos vestimos, que muchas veces habla por nosotros y me atrevo a decir que es un arte, como cuando vamos a comprar un par de zapatillas nuevos y queremos estrenarlos inmediatamente, se está llevando puesta a esa sola tierra que tenemos. Sabemos que el camino es reutilizar, pero seamos realistas, no siempre es posible. Hay situaciones donde, al menos por ahora, las bolsas reutilizables no terminan de funcionar. ¿Y entonces qué hacemos? Seguramente recuerden, fieles y queridos televidentes, cuando el año pasado mi queridísimo compañero Mauri visitó la fábrica de Ecofactory, donde se producen las bolsas de tela reutilizable. En esa nota nos adelantaron la alianza que estaban haciendo con Compostame para cubrir esos casos donde la bolsa de tela no era suficiente, pero que tampoco queremos volver a las bolsas de plástico convencionales. En vez de negar esas necesidades, hay que ofrecer alternativas de menor impacto y ese es el objetivo de esta alianza entre dos empresas B. Nuestra misión es minimizar los plásticos de un solo uso. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos con bolsas reutilizables y nos dimos cuenta con el tiempo que con la bolsa reutilizable no alcanza. O sea, hay ocasiones, hay hábitos de consumo, hay normativas incompletas que hacen que siempre cuando uno mira siga habiendo bolsas desechables de plástico. Entonces, decidimos
entrar en el mundo de lo desechable, por un lado bolsas de papel, pero sobre todo con bolsas de bioplástico. Entonces ahí hicimos fuerza con Compostame, que ya estaba trabajando en el tema, nos apoyamos mucho en su conocimiento y fue prácticamente un acuerdo en el cual Compostame termina siendo el área de investigación y desarrollo de Ecofactory. Entonces, nosotros estamos súper contentos porque obviamente estamos lanzando, estamos generando impactos muy grandes juntos, o sea, estamos empezando a transformar el retail en términos de todo lo que es el packaging, pero además creo que también es como una señal de cómo dos empresas B con un propósito conjunto pueden trabajar juntos y hasta potenciarse, ¿no? Compostame es una empresa de triple impacto. Diseñamos, desarrollamos y comercializamos packaging compostable. Con mi amiga y socia Emilia fundamos la empresa hace 5 años. Somos diseñadoras industriales y viene a partir de una investigación que desarrollamos en la facultad y encontramos que el 40% de lo que descartamos son residuos orgánicos y gran parte del resto de lo que descartamos son envases. Prácticamente todo lo que consumimos viene envasado y eso genera un descarte que muchas veces es difícil de gestionar post-consumo. Entonces conocíamos que había nuevos materiales disponibles en el mercado que se llaman bioplásticos. En nuestra búsqueda profesional y el propósito que tiene Compostame está alineado con acompañar e impulsar la transición de la industria del packaging hacia un modelo productivo más sostenible. Los descartables conviven en nuestro cotidiano con nosotros y buscar aquellas oportunidades de uso y aplicaciones donde se podía reemplazar la materialidad del plástico convencional por una alternativa compostable y biodegradable fue donde iniciamos como el camino de la implementación de estos nuevos materiales para acercarlos tanto a la industria como a los consumidores con educación y comunicación. Hablar de compostabilidad en el hogar fue y sigue siendo un desafío en sí mismo porque es una práctica que quedó en desuso, es una práctica que sucede naturalmente en la naturaleza y en el ecosistema, pero en las ciudades quedó fuera de las prácticas de cómo gestionamos nuestros descartes. Entonces, Compostame, en su nombre incluso, viene a proponer reconectarnos con esa práctica que también nos conecta con la naturaleza y un poco tomar dimensión del impacto que tenemos en nuestro cotidiano y también en los momentos de decisión de compra. Cuando uno va a elegir cualquier producto, siempre que vienen envasados, así como elegimos los ingredientes que vamos a consumir en nuestros alimentos, también elegir esos envases que después vamos a tener que descartar y gestionar su descarte en nuestros hogares. Cuando decimos que un material es biobasado, estamos haciendo referencia a que el origen de los componentes con el que se desarrolla el insumo de la materia prima que nosotros después procesamos y transformamos en las que son bolsas, son de origen vegetal, es decir, plantas. Nosotros trabajamos con bioplásticos que en parte de su composición tienen, por ejemplo, almidón de maíz. De la planta de maíz se extrae el almidón y eso es uno de los componentes con los que trabajamos para hacer nuestras bolsas. En esta planta tenemos diferentes máquinas que transforman a la materia prima y además hacemos la confección. Entonces tenemos por un lado la extrusión para sobres tipo e-commerce que son para uso de logística, que tienen el adhesivo de seguridad. Y además tenemos las extrusoras donde trabajamos bolsas tipo camiseta, bolsas para arranque, bolsas para residuos. Son los diferentes tipos de formatos que se trabajan, que son los formatos clásicos que conocemos de plásticos convencionales y acá estamos generando la alternativa compostable en hogar. Ofrecemos impresiones personalizadas, trabajamos mucho sobre el diseño y la comunicación en las bolsas. Una característica fundamental de trabajar con estas nuevas materialidades, que además es poco conocido, quizás a veces el tema de la compostabilidad, la comunicación es fundamental para acompañar el mensaje y el valor de estar trabajando con estos nuevos materiales. La transición hacia un mundo más sostenible es compleja y llena de contradicciones. No existe una solución mágica, pero sí existen mejores respuestas a los desafíos de hoy. Estas bolsas compostables no celebran lo descartable, pero sí nos ofrecen una alternativa útil para cuando lo reutilizable no alcanza.
Y además nos invitan a incluir el compostaje en nuestra rutina diaria, porque si compostamos en nuestra casa, le cerramos completamente el ciclo. Si querés cuidar el ambiente, no hagas esto. El aceite de cocina usado que desechamos por la cañería contamina miles de litros de agua. Con solo algunos cambios, tu aceite de cocina usado puede recuperarse y transformarse en energía. En este curso gratuito te explicamos cómo transformar el problema en una solución. Ya disponible en ecoauladigital.org. ¿Tenés tu celular ahí? Claro que sí. ¿No me haces el favor de escanear el código QR que está abajo a la izquierda, como bien dice el camarógrafo que está? Porque nosotros tenemos la... ¿no? Sí, Estamos de nos este cuesta lado, del otro lado darle vuelta. También lo vemos al programa, pero está difícil a veces. Pero no se preocupen, si acercan su celular al código QR en pantalla, pueden adentrarse al mundo de información que tenemos para ofrecerles. Bien. Venimos hablando de la industria textil. Sí, así es. Y uno de los grandes problemas, además del agua, la contaminación, etcétera, tiene que ver con el residuo. Ajá. Vos, por ejemplo, hace algunos programas hablaste del basural en el desierto de Atacama. Sí. Entonces, el residuo textil es un problema. Sí. Un gran problema. Pero no es el único. Pero no es el único. Saliendo de lo textil, y me quedo con los residuos, Bien. voy a hablar de un mito hoy. A ver, ¿cuál sería? Un mito que es un eslogan, te diría casi de campaña, Ujú. que tiene que ver con la basura cero. Bien, me gusta. ¿Por qué retomé esta idea de los residuos? Insisto, dejamos de lado ahora lo textil, porque estamos hablando de industrias sumamente contaminantes, sumamente productivas, la textil, la alimenticia, Ujú. ayúdame a ver, la automotriz. Bien. Un Un montón de industrias, sí, todas y todas cada las una de las industrias claro. que tenemos en el planeta producen un montón, generan un montón de residuos, por lo tanto, más allá de que se puedan incluir dentro de cadenas de reciclaje, que es lo que aspiramos en este Ajá, programa, en este marco de economía circular. exactamente, que se pueda compostar, que podamos tener más plantas de tratamiento, siempre va a haber un remanente Ujú. que va a pasar a ser basura Y que va a haber que gestionar. y que va a haber que gestionar de Bien. manera correcta. Entonces, creo que ya te lo adelanté, pero Sí. ¿existirá la basura cero? Lo vemos en un ratito. Muy bien. Bueno, si te puedo adelantar algo y puedo por ahí, no sé si te voy a pisar con lo que vas a decir, pero a mí me gusta siempre decir que el objetivo de basura cero o de zero waste, como se lo conoce, Sí. no es un objetivo en sí mismo, sino un camino al que nos gustaría atender. ¿No? Como no ponernos de objetivo ser basura cero, porque es medio imposible, pero sí ir cada vez acercándonos más a ese cero. Esa es la propuesta que a mí me gusta alcanzarles a todos ustedes. La tomo, tenerla como un norte, no como algo que tengamos que alcanzar, pero sí como una Exactamente. zanahoria a la que Exactamente, perseguir. Me gusta. tal cual. Me gusta, muy bien. Bueno, y seguimos con nuestro ciclo maravilloso de limpieza sostenible, Bien. que a mí me está encantando. La verdad que a mí me parece buenísimo. Hay muchos comentarios muy positivos al respecto, gente que está aprendiendo un montón. Te lo dice alguien, un interlocutor fiel de alguien que está aprendiendo. E implementándolo, claro, De muy cero. bien. No, y hoy tenemos un tema que seguramente les encante, porque este es un tema que nos preocupa a todos y son esas manchas imposibles de sacar. ¿Cómo podemos eliminarlas sin tener que recurrir a tóxicos abrasivos? Bien, ya con esa palabra ya te compró, no me digas. De la mano de H2O, vamos a ver entonces un poquito cómo avanzar sobre estas manchas tan difíciles. En la entrevista de la jornada, de la fecha, vamos a hablar de un tema que viene estando en consideración sobre todo para el Código Penal argentino. Cambiamos de tema rotundamente. Rotundamente. Ponemos serios, pues estamos hablando de ecocidio. Upa. Llamamos a alguien de la organización Stop Ecocidio, Constanza Soler, muy, pero muy didáctica, muy clara ella a la hora de definir los conceptos y de diferenciarlos de otras contravenciones ambientales. Así que vamos a hablar de ecocidio con ella. Coordinadora regional de Stop Ecocidio, trabaja también en Econews. Es un placer recibir a Constanza Soler en Ambiente y Medio. Muchas gracias a vos, Mauricio, y a todo el equipo por la invitación. ¿Te acordás la primera vez que dijiste esta situación es un ecocidio?
La verdad que no fue por una situación puntual. Te diría que lo mío fue más un camino de construcción. Previo a Stop Ecocidio trabajaba para National Geographic y un poco estaba como en contacto, ¿no?, con este mundillo. Y mi llegada así como al ecocidio, a tomar como conciencia de lo que significó, fue muy directo, con una entrevista haciendo periodismo con quien es hoy directora de Hispanoamérica de Stop Ecocidio, Maite Monpó. Y a partir de lo que ella me contó fue como que empecé a sentir, ¿no?, esto de, bueno, los incendios. O sea, por ejemplo, fue la primera vez que pude tomar como conciencia, esto claramente no está bien, esto claramente puede ser, según la definición, más técnica, pero también más humana, más sentida de escuchar los relatos o de estar en contacto con las comunidades, claramente responde a un ecocidio. ¿Qué implicaría incluir la figura de ecocidio en el Código Penal? Incluir el ecocidio en el Código Penal sería un cambio de paradigma, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya tenés una ley de manejo del fuego, pero la realidad es que es una ley que va muy vinculada o que está muy dirigida a, por ejemplo, el orden público, pero que no tiene una mirada biocéntrica o ecológica o integral, ¿no?, sino que seguimos teniendo leyes o marcos jurídicos muy antropocéntricos. Entonces, en primer lugar, creo que sería un cambio de paradigma al empezar a reconocer que somos interdependientes, ¿no?, y que no es solo el orden público o la relación con la comunidad o el beneficio de la comunidad, sino que somos interdependientes, somos parte de esta casa común. Y creo que, bueno, lo que implica es eso en un paso y después poder justamente penalizar, que es algo que en Argentina tenemos una deuda pendiente, pero en la región también y en el mundo también, poder penalizar los daños graves, extensos o duraderos a la naturaleza o al ambiente. ¿Y qué diferencia habría, consumado que se incluya en el Código Penal, entre castigar un delito ambiental y castigar un ecocidio? Castigar a un ecocidio implica por primera vez que las personas puedan responder. A ver, en un delito ambiental, que hoy sucede muchos, pero las empresas, la realidad es que lo incluyen en el presupuesto, tienen una pena civil. Pero el ecocidio entra en un ámbito penal, es decir, que puedan ser juzgadas las personas, ¿no? Como, bueno, ok, el CEO de una de estas grandes empresas, por lo menos, también, además de que en el camino puede atravesar un juicio y terminar con un expreso, lo vamos a decir así de simple, pero también es preventivo porque vos al instalar o al tener el ecocidio tipificado en tu Código Penal, vos haces que las personas, ¿no?, que están detrás de estas corporaciones o de organizaciones piensen dos veces cómo van a hacer las cosas. No, hoy no está ese pensamiento, hoy está la impunidad. ¿Qué ejemplos de otros países que sí lo hayan incluido te parece que valgan la pena mencionar? ¿Han cambiado cosas? ¿Sirvió de algo? A ver, el primer país es Bélgica. Creo que tiene un recorrido que es bastante destacable, con todos sus puntos débiles y fortalezas, porque, a ver, el orden jurídico es algo que se va construyendo y es evolutivo, se va mejorando. Es una construcción, creo que va muy acompañada de los cambios de conciencia que también tiene la sociedad, de ahí tan importante que una ley vaya articulada con la educación, con los artistas, con la cultura, que sea, ¿no?, de una manera más integral. Pero bueno, te podría mencionar Bélgica. Después de Bélgica, la Unión Europea el año pasado recoge la figura del ecocidio y lo incluye en su última directiva. El Consejo Europeo hace muy poquito también empieza a pedir a los estados, a exigir a los estados de hablar de llevar a los delitos ambientales y poder penalizarlos. La última opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos creo que también va en ese camino. A nosotros, ¿qué pasa? Muchas de estas leyes a veces no incluyen la palabra ecocidio, porque sabemos que es un término muy fuerte, que asusta, ¿no? Puede asustar a políticos, a legisladores y demás, pero toman la definición, ¿no? O sea, bueno, ok, poner el nombre que quieras,
Después tenés algunos proyectos de ley en nuestra región, no tenemos una ley, quizás Chile en su momento también tiene una ley que tampoco menciona ecocidio, pero sí toma el concepto. Y después tenemos un montón de países que de a poquito van trasladando la discusión a sus congresos, como puede ser Perú, Colombia, Brasil. Estamos ahora hace poquito con un proyecto en República Dominicana. Acá en Argentina ya hay 3 proyectos de ley. Entonces, bueno, también lo que sabemos que es una construcción, vuelvo al inicio de la respuesta, y que lo importante es que se empiece a hablar. Como decías recién, hubo un caso, el de Punta Tombo, en cuya sentencia sí se animaron a hablar de ecocidio. ¿Te parece que allanó un poco el camino? Absolutamente, fue histórico para nosotros también, para la organización fue un caso que lo comentamos mucho en nuestros diferentes grupos del mundo, marcó un precedente, pero además también creo que marcó la falencia de nuestro sistema jurídico, porque por la valentía, ¿no?, de Poder Judicial a cargo en este caso, pero que tuvo que buscar la manera, ¿no?, de, como no existe una ley, tuvo que forzar incluso a buscar dónde encaja mejor este caso. Entonces creo que marca un precedente, celebramos la valentía de poder, ¿no?, como animarse a ponerle el nombre que corresponde al tipo de hechos que tenemos enfrente. Te hago la última. Bajo tu experiencia como comunicadora y activista, ¿qué crees que es lo que funciona más a la hora justamente de comunicar y de transmitir estos mensajes? ¿La esperanza, la realidad, los datos? Mira, yo soy una convencida y además creo que capaz que a vos te pasa lo mismo porque tienen una mirada muy parecida, pero me parece que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Primero, ojo, lo hacemos tanto desde el periodismo en Econews como en Stop Ecocidio. A nosotros no nos sirve comunicar desde lo negativo, ¿no? También es eso, o sea, si vos comunicás, el mundo está perdido, está todo mal, no hay nada más para hacer, creo que generás un efecto contrario, que es que vos decís, bueno, si no hay nada, si el mundo está así, yo directamente, no sé, me quedo en mi casa tomando unos mates y no hago nada. Y me parece que tenemos un desafío como medios de comunicación de contar lo que está sucediendo, como es, pero sí transmitiendo también lo que se puede hacer y empoderar a la comunidad para que haga. Y creo que ese empoderar a la comunidad para hacer es desde lo propositivo. Más allá del hecho como es el conflicto, el drama que hoy atravesamos, es también decir, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no?, ante eso? ¿Y qué se está haciendo? Porque la realidad es que hay muchísimas iniciativas como la de Stop Ecocidio, pero también en pequeñas comunidades de diferentes tipos e índole, que te va diciendo esto, bueno, ok, no todo está tan perdido y nosotros somos responsables de ese cambio. Así que nada, así como ustedes nos permiten este tipo de espacio, de darle lugar a esta iniciativa, creo que esa es una gran herramienta para un tiempo donde abunda, ¿no?, la desolación, el caos y demás. Creo que es una cuestión de narrativa, de decir, no, mira, está pasando esto, ocurre, pero también se está haciendo esto otro. Extremadamente claro. Fue un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauri, a vos y a todo el equipo. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. Seguimos con nuestra serie de limpieza sostenible y hoy toca meternos con un tema un poquito sensible, las manchas imposibles. ¿No te pasa que hay algunas manchas que no tenés ni idea de cómo sacar? Les pones agua caliente, las raspás, las metes en el lavarropas, le tirás ese sacamanchas famoso de la tele y nada. Siguen ahí impolutas, riéndose en tu cara. En mi casa la única que sabía sacar esas manchas imposibles era mi abuela. Y cuando le preguntaba cuál era el truco me respondía fregar mucho. Pero si el resultado depende de mi capacidad para fregar, yo ya perdí. Pero no todo está perdido. Hoy Pau de H2 Soap nos va a compartir algunos tips para que no todo dependa del fregado y que hasta las manchas más difíciles no tengan escapatoria. Sí, tal cual. Bueno, resulta, uno tiene manchas complicadas, medias que nunca llegaron a ser blancas después de que las compraste. Vinimos preparadas con un montón de prendas sucias, pero primero quiero que nos cuentes qué productos vamos a necesitar hoy. Bueno, como siempre en H2 Soap tenemos alternativas biodegradables, veganas, cruelty free, para que vos puedas reemplazar todos tus productos y de paso ayudar al planeta sin la necesidad de que las cosas no estén limpias.
¿sí? Nuestro jabón para la ropa, nuestro suavizante y la estrellita del día, percarbonato de sodio. Vamos a necesitar nomás un balde, una cuchara, un recipiente y agua caliente. Arrancamos poniendo 2 cucharaditas de percarbonato. A ojo, no hace falta. Esto es para las manchas complicadas, que yo traje un par, de frambuesa, de chocolate, bien. Todas las manchas que uno dice, terrible, ¿cómo las saco? Chau remera. Y le vamos a poner un chorrito de jabón para la ropa, mezclamos y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de agua caliente. No hace falta que esté hirviendo, con que esté a 40 grados es más que suficiente. Además, agua hirviendo yo no se los recomiendo para las telas. Es para hacer esta pastita que yo la uso para ponerle sobre las manchas complicadas y después dejar todo en remojo. Bien, ¿cuánto tiempo lo dejamos en remojo? Bueno, va a depender la mancha. Esta mancha, que es de chocolate y frambuesa, yo te digo que la dejes y toda la noche, ¿sí? Porque bien. Está complicada. Perfecto. Pero si vos tenés algo que es un poco más sutil, con 3-4 horas va a estar bien. ¿Sí? Tipo las manchas que quedan en la axila y todo eso, pueden 3-4 horas la podemos dejar. Sí, y si son manchas muy tenues, como alguna de las cosas que trajiste vos, por ejemplo, que es de repente algodón amarillento, ya directamente con hacer el lavado en lavarropas, que después lo vamos a hacer, ya está, no hace falta más nada. Una vez tenemos todas las manchas picantes cubiertas, lo doblo y lo pongo en el balde, ¿sí? Que ya tiene agua caliente. Vamos de nuevo con las medias. Lo hago un rollito al balde. Todo esto lo tenemos que hacer con telas que se banquen el agua caliente, ¿sí? Si vos pensás que el pantalón puede llegar a achicar, de esta forma no lo podemos hacer, ¿sí? O sea, hay que leer la etiqueta de la ropa y si te permite lavar a 30-40 grados, este es el tip para vos. ¿Y qué pasa con esas prendas que nos piden lavarlas con agua fría? Bueno, buena pregunta y siempre es la duda. Todo el mundo dice, bueno, tengo esta prenda, la te quiero lavar, el agua fría, el agua caliente la va a encoger. Cuando tenés que activar el percarbonato, hay 2 formas, ¿sí? Este polvito lo que hace en agua caliente es, se descompone en carbonato de sodio, que es un tensioactivo, no nos vamos a adentrar en eso, y en oxígeno, ¿sí? Y eso es lo que limpia todas las manchas que son orgánicas, café, sangre, chocolate, salsa de tomate, y también lo que desinfecta, porque es oxígeno, es agua oxigenada también. Tiene poder desinfectante. Ahora, ¿cómo logro esa reacción en agua fría con un ácido? Que puede ser vinagre, por ejemplo. Haces todo como te lo acabo de mostrar, pero le pones un chorrito de vinagre. Estas manchas que de repente están un poquito amarillas, no hace falta ponerle el quitamanchas potente, así que directamente van al balde. ¿Cuánto tiempo tuvimos en remojo estas prendas? Estas ya llevan 4 horas más o menos. Vas a ver que ya las manchas se fueron, la frambuesa no está en ningún lado, el chocolate queda apenas, las medias parecen casi blancas. Esto de acá sí o sí se tiene que ir al lavarropas porque igual tenemos que mínimo sacarle todos los restos de jabón para la ropa que ya tiene. Pero si vemos manchas fuertes que todavía hayan sobrevivido, no van a estar igual, pero si las vemos, les podemos poner un poquito de jabón para ropa y fregar apenitas un segundo antes de mandarlas al lavarropas. Perfecto, vamos a mandarlo entonces al lavarropas. Y mira qué lindo queda. Sin ninguna mancha, como si acá no hubiera pasado nada. ¿Quién te conoce, chocolate? Manchas difíciles no significan soluciones agresivas. Y yo ya se los dije, el percarbonato de sodio va ganando posiciones. Lo mejor de todo es que un solo producto nos sirve para distintos usos. Y eso también nos ayuda a reducir la cantidad de químicos y envases que necesitamos para lograr una verdadera limpieza sostenible. Si cada uno de nosotros en nuestras casas reciclara y separara sus residuos, juntos, todos juntos, podríamos alcanzar un mundo sin basura. ¿Ah, sí? Muy bien. Basura cero. Spoiler. Es falaz, una mentira, un eslogan, pero sobre todo un mito del ambiente, que como todos los que estuvimos viendo, nos vende un mundo imaginario, depositando responsabilidades en donde no corresponden,
con el objetivo de no tener que transformar lo que en verdad debería cambiar para tratar de resolver la problemática de residuos, el mundo real. El 24 de noviembre del 2005, aunque promulgada el 2 de enero del 2006, la ciudad de Buenos Aires celebraba regocijante la sanción de la 1854, de nombre completo Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, pero más conocida como Ley de Basura Cero. Un fracaso, diría, hasta distinguido. Algunos de sus hacedores podrán decir que su connotación de cero era más simbólica, no un norte en sí mismo, pero no. Sus objetivos eran una reducción en la generación de basura, mayor reciclaje y reutilización y un correcto tratamiento de los residuos. Sus metas obligatorias: una reducción del 30% para el año 2010, un 50% para el 2012, un 75% para el año 2017 y un 100% para el año 2020. ¡Es imposible! Esto hubiese querido decir que para el año 2020 la ciudad de Buenos Aires no debería haber enviado ningún residuo reciclable a relleno sanitario. Adivinen qué pasó. La producción de residuos está determinada por el sistema, no por el consumidor. La mayor parte de la basura que se genera no es en los domicilios, sino en las fases de producción y distribución. Packaging innecesario, obsolescencia programada, productos no separables y sistemas logísticos que priorizan lo descartable. Entonces, por más que reciclemos o compremos a granel, seguimos siendo parte de un sistema que estructuralmente genera basura. Reciclar no es igual a eliminar basura. Tiene límites físicos y energéticos. Primero, no todo se recicla, como plásticos multicapa inseparables de otros materiales o residuos electrónicos. Segundo, puede sufrir un proceso de degradación. Material que pierde su calidad, se downcicla. Requiere energía, recursos adicionales y tecnología. Y lo más grave, funciona como coartada para seguir generando basura. Basura cero es un concepto, más bien un eslogan diría, funcional al greenwashing, utilizado por empresas que siguen vendiendo sus descartables con certificaciones simbólicas y sin modificar sus cadenas de producción. Una etiqueta para tranquilizar al consumidor, no una política real de transformación. Y como buen mito ambiental, traslada la responsabilidad hacia nosotros, los individuos, los consumidores, poniendo el foco en lo que cada uno hace en su casa, mientras que las reales fuentes generadoras de residuos, industrias, ciudades, empresas de packaging, corporaciones tecnológicas, quedan fuera del debate. Despolitiza la problemática de residuos y queda reducida a un gesto personal. O bien, si se trata de una ley, como la Ley de Basura Cero, traza utopías inalcanzables que hacen que esa ley termine pareciendo absurda. Aunque lográramos conducir a la cadena de reciclaje todo aquello que puede ser reciclado, aún así habría un remanente. Y es lógico, no está mal, está bien, podría ser manejable. ¿Qué deberíamos pensar entonces en lugar de irrealizables enunciaciones como basura cero? Exigir políticas de responsabilidad extendida del productor, que las empresas se hagan cargo de aquello que producen una vez que aquello que fue comprado ya cumplió su finalidad. Rediseñar productos y envases desde su origen, fomentar economías circulares reales, no solo reciclaje, y promover modelos de producción y consumo más lentos, duraderos y locales, y admitir y reconocer que cierto nivel de residuos es inevitable, pero que debe minimizarse desde el diseño. Todos esos conceptos que verbaliza la política y que en su haber contienen la palabra cero, como aunque duela, pobreza cero, parecen irrealizables dentro del modelo actual. Cambiar el sistema suena utópico, pero al mismo tiempo carecería de sentido hacer esto que hacemos si al menos no creyéramos o peleamos
que esa brecha puede reducirse al menos un poco cada vez más. No se trata de tirar el concepto a la basura, pero sí de dejar de tomarlo como fórmula mágica y empezar a exigir cambios reales, desde el diseño hasta el descarte. The Story of Stuff, la historia de las cosas, porque las cosas también tienen su historia. Acontecimientos y orden cronológico de los bienes y los servicios. La sociedad consumista, el sistema capitalista, los métodos de producción, productos, productos, productos y más luego residuos. Probablemente luego de ver esta recomendación que les traigo hoy, la idea, el concepto de basura cero quede totalmente desterrada, arrancada de cuajo, aunque como bien dijo Blonda, no debe ser algo conseguible, sino más bien perseguible. La historia de las cosas, The Story of Stuff, es un corto documental que pueden encontrar en YouTube de unos 20 minutos, en donde nos habla cómo fue evolucionando el sistema productivo, los bienes y los servicios, y básicamente nos da un pantallazo de lo que hoy entendemos como esa sociedad consumista que somos. Me encanta. Muy interesante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, muy bien, perfecto. Y sobre todo, una vez más, tiene que ver con una presentación, una introducción a algo que vamos a hablar prontamente. Porque dentro de la historia de las cosas, a nivel producción, productos y demás, es inevitable hablar de obsolescencia programada. Tal cual, cosas que están producidas para recambiarse rápido, llamémosle. Exactamente. Y así como las cosas, la obsolescencia programada también tiene su historia. ¿Que la vamos a contar hoy? No. Por supuesto Hemos que hablado no. y vamos a seguir hablando claramente de este tema. Espérenlo que ahí llega. Y así nos despedimos de un programa más de Ambiente y Medio, porque somos... Fundación Ambiente y Medio, hacemos contenido y periodismo ambiental, y te quería decir una cosita más. Sí. Porque esta recomendación la pueden ver en YouTube. Ah, perfecto. ¿Y saben qué más pueden hacer en YouTube? Por eso te lo estoy diciendo. Pueden seguirnos en YouTube a través de la campanita, así cada vez que subimos algo nuevo les avisa y no se pierden de nada. Hay telepatía ya. Nosotros acá nos entendemos muy bien. Bien, perfecto. Nos vemos el domingo que viene. Los esperamos. Chao. Hasta la próxima.